Buenas noches, señor. Soy alumno del tercer año Hidrógeno Fadilia de la Cruz. El día de hoy le hablaré acerca de los tsunamis. Para conceptualizar qué es un tsunami es, son olas gigantescas de gran energía y de gran tamaño, las cuales llegan a costas de manera violenta, generadas por una perturbación que desplaza rápidamente una gran cantidad de agua. En las siguientes diapositivas hablaremos un poco de acuerdo a su generación o cómo es que se genera. Eh, el término tsunami proviene del japonés que significa ola de puerto. ¿Cómo se clasifican? Según su origen, tenemos lejano y cercano. Lejano, debido a que estos tsunamis se originan a más de 1000 kilómetros de la costa peruana, aún así, eh, este, este tipo de tsunami puede llegar a ocasionar daños considerables en el litoral costero. Es por eso que a veces que la primera ola podría llegar a tardar en llegar a zona costera de 5 a 24 horas desde que se produce el sismo. De acuerdo al origen cercano, los tsunamis que se generen cerca a las zonas costeras llegan a ser muchos más dañinos o severos al alcanzar el litoral, ya que son considerados mucho más riesgosos. Ahora, el lapso de tiempo de que tenemos para la primera ola inicial es de 10 a 60 minutos, dependiendo de dónde sea, desde donde se ubica el epicentro. Hay tres condiciones para que un sismo genere un tsunami. El primero es el epicentro, que sea en el mar. El siguiente es la profundidad, menor o igual a 60 kilómetros, y la magnitud del sismo a 7 grados en la magnitud del momento. Existen dos parámetros, o bueno, existen dos umbrales en el Centro Nacional de Alerta de Tsunami, los cuales se rigen a ciertos parámetros para determinar si hay una generación de tsunami. Tendremos la ubicación del epicentro, la magnitud del evento, el sismo con la profundidad menor o igual a 60 kilómetros y de acuerdo, como lo habíamos mencionado antes, al origen, cercano o lejano. De acuerdo al sismo de origen cercano, la ubicación debería ser en el mar o cerca de costa, entre la fosa y 60 kilómetros tierra adentro, en la magnitud del evento a partir de 7.5 en adelante. La profundidad menor o igual a 60 kilómetros para el origen o la generación de tsunami, lo cual va a generar la emisión del boletín de alarma, la cual consta con tres tipos de boletines, el cual maneja el Centro Nacional de Alerta Tsunami, que son el boletín de información, el boletín de alerta y el boletín de alarma, los cuales son generados de acuerdo a los parámetros con los que se va recepcionando la información del sismo en el Instituto Geofísico del Perú. Para origen lejano, tenemos que la ubicación del epicentro debe ser en el mar o cerca de costa. La magnitud del evento mayor o igual a 8.5 y la profundidad menor o igual a 60 kilómetros. Con este se emite un boletín de alarma, lo cual da disposición a la generación de un tsunami. ¿Cómo es que se generan los tsunamis según la física? Tenemos cuatro maneras. La más común o eh, la causa más común es los terremotos submarinos, los cuales son los choques de placas tectónicas, los cuales producen que se genere una ola ascendente y por lo tanto la propagación de estas hacia las costas. Los deslizamientos de tierras submarinas, erupciones volcánicas submarinas y el impacto de meteoritos, que es lo más extraño que puede ocurrir. ¿Cómo se propagan los tsunamis? Según la NOAA, la propagación de los tsunamis se da en todas las direcciones desde su origen. La columna de agua empujada hacia arriba, debido al movimiento de la falla, ocasiona que se produzca eh, la columna de agua, genere cierta altura, pero esta no llega a costa desde cómo es originada, sino que las
Estas ondas oceánicas se van a producir o bueno, se van a propagar de manera rápida a una velocidad mucho mayor en zonas mucho más profundas del océano. Pero con la llegada a costa, la pendiente es mucho más empinada. Por lo tanto, al ser mucho más empinada la pendiente, esto va a generar que se ocasione aguas más someras. Entonces, al entrar un tsunami en aguas poco profundas cerca de la Tierra, su velocidad disminuye. Al disminuir, su longitud de onda disminuye, las olas aumentan de altura y las corrientes se intensifican. En la costa, la mayoría de tsunamis reducen su velocidad, igual o parecida, aproximadamente de 30 a 50 kilómetros por hora. Historia, tsunamis en el mundo. He tratado de clasificar los tsunamis mucho más importantes alrededor del mundo y a lo largo de los años. Tenemos el de Lisboa en 1755, el del Océano Índico en el 2004, teniendo una magnitud de 9.1 grado, 9.1 magnitud en el momento, y la más importante, o bueno, la más relevante últimamente, bueno, en los años anteriores, en el 2011, en Tohoku, Japón, en la cual en la parte superior podemos ver cómo el tsunami o las ondas oceánicas llegaron a tapar o abarcar ciertas áreas terrestres, lo cual en la imagen inferior se ve cómo era antes de la llegada del tsunami. La historia, tsunamis en el Perú. A lo largo de los años desde la historia, el Perú ha sufrido, o bueno, ha tenido consigo esta presencia de tsunamis, en los cuales de los más relevantes son el de 1746 en el Callao el 28 de octubre, con una ola de aproximadamente 10 metros y, y en pantalla 4.800 muertos aproximadamente. Asimismo, en el año 1960, el 20 de noviembre en Piura, Lambayeque, con una magnitud de 7.8, con olas hasta 9 metros, teniendo consigo 3 personas fallecidas. Y en el 2007, el 15 de agosto, en Pisco, con una magnitud de 8 grados, con casi olas de casi 10 metros, con 3 personas fallecidas. El sistema de alerta de tsunamis, el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis del Perú, SENAP, es un sistema interinstitucional del Perú en el cual se integran diferentes institutos, direcciones. Lo integra el Instituto Geofísico del Perú, el IGP, la Dirección de Hidrografía y Navegación, DHN, y el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. ¿Cuál es el objetivo del SNAP? Es monitorear, evaluar el potencial de un tsunami y alertar a la población en caso de una ocurrencia o amenaza de tsunami. De acuerdo al SENAT, presenta componentes, los cuales son el Centro Nacional de Alerta de Tsunami, SENAT, operado por la Dirección de Hidrografía y Navegación DHN. El SENAT recibe información del IGP, la cual es evaluada y por lo tanto se emitirán alertas posibles ante presencia de tsunami. La red de estaciones sismológicas y mareográficas, como forma parte del IGP y la DHN, teniendo consigo una red de estaciones. El sistema de alerta temprana, en el cual INDECI utiliza diferentes canales de comunicación para transmitir a través de ellos las alertas a la población. ¿Cómo es que todos estos componentes van a funcionar para el SENAC? Ante la ocurrencia de un sismo, el IGP recepciona esta información, la cual eh, se evalúan los parámetros sísmicos en la Dirección de Hidrografía y Navegación en el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, la cual se llega a emitir un boletín de alerta o alarma con la posible ocurrencia de un tsunami, llegando así o siendo recepcionada por el Instituto Nacional de Defensa Civil, lo cual es un componente de atención al riesgo y dispondrá la información hacia la población para la pronta evacuación si en caso ocurriera un tsunami.
El Sistema de Alerta de Tsunamis Internacional o Sistema de Alerta de Tsunámicos del Pacífico, PTWC. Ante eventos de tsunamis en Hawái en 1946, en Chile y Alaska, se creó un Centro Internacional de Alerta de Tsunamis, el cual pasó a llamarse Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. ¿Cuál es el objetivo de este centro o de este sistema? Se encarga de que de detectar o evaluar parámetros para la posible ocurrencia de tsunamis y emitir boletines a los países que se encuentren dentro de la cuenca del Pacífico o del cinturón de fuego. Estos cumplen con el objetivo de proteger a las naciones que se encuentren en peligro de un tsunami. Conclusiones. Bueno, un tsunami son, como lo habíamos mencionado, una serie de olas gigantescas, las cuales son producidas comúnmente por terremotos submarinos. El choque de placas tectónicas ocasiona eh, que una columna de agua sea elevada verticalmente hacia arriba, generándose una propagación en zonas muy profundas a gran velocidad, pero al acercarse a costa, la velocidad disminuye y la altura de las ondas se propaga significativamente, causando pues daños violentos, como los hemos visto en las eh, tsunamis en el mundo y en el Perú. ¿Cuál es qué busca el Sistema Nacional de Alerta de Tsunami del Perú y el Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico, la PTWC? Es protegernos ante tsunamis, estar en constante monitoreo, evaluar y emitir boletines para la pronta evacuación ante la ocurrencia de estos. Gracias.